días a todas y todos, siendo las 9 horas con 14 minutos del día 17 de enero del año 2022, día y hora señalados para llevar a cabo la sesión solemne número 34 en conmemoración del 202 aniversario de la batalla de Puente Calderón. Secretario, lo solicito pasar lista de asistencia, por favor. Con mucho gusto, presidente. Buenos días a todos. Regidoras y regidores: Anadelia Barba Murillo. Presente. Rocío Partida Bedoy. Mario Velarde Delgadillo. Presente. Carla Edith Aguayo Camacho. Presente. Carla Anabel García Jiménez. Crisna Gabriela Torres Martínez. Presente. José Muñoz Flores. Ricardo Morales Sandoval. Presente. Rocío Rubalcaba Vázquez. Presente. Alejandro Orozco Hernández. Presente. Yasmín Monserrat Jiménez Aguilar. Presente. Carlos Cervantes Álvarez. Presente. Francisco Javier Nava Hernández. Presente. Gonzalo Álvarez Barragán. Presente. Informo, presidente, y al honorable pleno que nos hace el honor con su asistencia como invitados especiales el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno, en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco. El coronel Silverio Lima, comandante del 4º Batallón de Ingenieros de Combate, en representación del general de división diplomado de Estado Mayor, Maximiliano Cruz Ramos, comandante de la 5ª Región Militar. Y en representación también del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Crisóforo Martínez Parra, comandante de la 15ª Zona Militar. Nos acompaña también la licenciada Estefanía Padilla Martínez, diputada por el Distrito 20, en representación de la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco, la diputada Mirelia Alejandra Montes Agredano. Nos acompaña también la licenciada María del Refugio Camarena Jauregui, diputada federal del Distrito 20. Y nos acompaña en el pleno también el doctor Jaime Olveda Legazpi, historiador del Colegio de Jalisco. Bienvenidos. Secretario, ¿fueron notificados los regidores en tiempo y forma para la celebración de la presente sesión? Sí, presidente, fueron notificados en tiempo y forma. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, existe quórum legal declarando instalada y abierta la sesión, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. Secretario, le solicito dar lectura a la orden del día que se propone, por favor. El orden del día propuesto es punto número 1, lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión. Punto número 2 es palabras del presidente municipal de Zapotlanejo, doctor honoris causa, Gonzalo Álvarez Barragán. El punto número 3 es crónica de la batalla de Puente de Calderón, en palabras del doctor Jaime Olveda Legazpi, historiador del Colegio de Jalisco. Como punto número 4 es el mensaje del representante de la 5ª Región Militar y de la 15ª Zona Militar, el coronel Silverio Lima, comandante del 4º Batallón de Ingenieros de Combate. Como punto número 5 es la entrega de reconocimientos a la 5ª Región Militar y a la 15ª Zona Militar. Como punto número 6 son palabras del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno, en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco. Y como punto número 7, clausura de la sesión. Está a su consideración el orden del día propuesto. Secretario, proceda a tomar la votación, por favor. Regidores, en votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los regidores presentes, presidente. Secretario, proceda a descargar el primer punto del orden del día, por favor. El primer punto del orden del día ya fue votado al nombrar la lista de asistencia, la verificación de quórum y la instalación de la sesión. Continúe, secretario, con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 2 y son palabras del presidente municipal de Zapotlanejo, Jalisco, doctor honoris causa, Gonzalo Álvarez Barragán, a quien le solicitamos nos dirija su mensaje. Bienvenido, coronel. Buenos días a todas y todos. Saludo especialmente al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno, en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco. A las y los regidores y demás miembros del honorable pleno del Ayuntamiento de Zapotlanejo. En representación del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Crisóforo Martínez Parra, comandante de la 15ª
Quinta Región Militar, al coronel Silverio Lima, comandante del 4º Batallón de Ingenieros de Combate. Bienvenido. A la licenciada María del Refugio Camarena Jáuregui, diputada federal del Distrito 20. Bienvenida, diputada. Licenciada Estefanía, diputada local por el Distrito 20, en representación de la presidenta de la mesa directiva del Consejo del Estado de Jalisco, diputada Mireles Alejandra Montes Agredano. Bienvenida, diputada. Al maestro comisario preventivo Gerardo Insúa, en representación de Juan Agustín Pacheco. Licenciado Francisco Ramírez Salcido, regidor del municipio de Guadalajara, en representación de Pablo Lemus. Bienvenido, presidente de Guadalajara. Licenciado Francisco de la Cerda, presidente de Juanacatlán. Bienvenido. Licenciada Citlalia Maya, presidenta de Tlaquepaque. Bienvenida. Licenciado Esquivias, presidente de Tepatitlán. Al licenciado Marco Tulio Moya, presidente de Acatic. A la licenciada Gala Lepe, presidente de Unión de Tula. Al licenciado José Álvarez, presidente de Jalostotitlán. Licenciado Josué Ávila, presidente de Ocotlán. Al licenciado Nicolás Landero, síndico de Tonalá, en representación de Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá. Al licenciado Tomás Fernández Ordaz, director de Análisis y Políticas Públicas de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, en representación del maestro Ricardo Sánchez Berumen, coordinador general estratégico de seguridad. Al doctor Jaime Olvera Legaspi, historiador del Colegio de Jalisco. Sea bienvenido. A mi amada esposa, soy la Berenice García Mejía, presidenta del DIF. Bienvenida. A todas las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno que nos acompañan. Bienvenidos, amigas y compañeros de trabajo. Esta mañana, en este escenario histórico de Jalisco, nos reúne el amor a la patria y nuestras firmes convicciones por los ideales de la libertad, igualdad y progreso para nuestra nación. Este día conmemoramos el 212 aniversario de la gesta heroica, en donde miles de insurgentes, bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, combatieron heroicamente al ejército realista comandado por el general Félix María Calleja, Manuel de Flón y José de la Cruz. La tierra que ahora pisamos dio cuenta del derramamiento de sangre de miles de personas que con su martirio ofrecieron su vida por el porvenir de la nuestra. Esta ofrenda debe comprometernos a cada mexicano para honrar y defender la soberanía nacional a cualquier costo. En este año, la conmemoración de la batalla de Puente Calderón se reviste de una especial singularidad por los festejos del bicentenario de la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, con la publicación del Plan de Gobierno Provisional del 16 de junio de 1823. Desde este significativo lugar, símbolo de lucha y resistencia, Zapotlanejo se une a todo el estado para celebrar con profundo entusiasmo la conmemoración de estos 200 años. De nueva cuenta agradezco a todas y todos ustedes su presencia. Que viva Zapotlanejo, que viva Jalisco y que viva México. Continúe, secretario, con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al tercero y es
crónica de la batalla del Puente de Calderón, en palabras del doctor Jaime Olvera Legazpi, historiador del Colegio de Jalisco, a quien invitamos pase al frente al estrado de este lugar para llevar a cabo la reseña histórica. Honorables miembros del Presidium, señoras y señores, estamos reunidos hoy, 17 de enero, en el Puente de Calderón, en el municipio de Zapotlanejo, lugar donde un día como hoy, hace 212 años, fue el escenario de una de las 3 batallas más importantes de la primera etapa de la Guerra de Independencia, en la que se enfrentaron las huestes que acompañaban a Miguel Hidalgo y el ejército realista al mando de Félix María Calleja. Nos hemos congregado para recordar ese enfrentamiento bélico que, por su importancia, ha quedado registrado en los anales de nuestra historia. Ese día combatieron 2 fuerzas totalmente distintas. La insurgente, formada principalmente por indígenas campesinos sin formación ni disciplina militar, mal armados y sin unidad de mando. Y la realista, mejor disciplinada bajo la dirección de un militar con experiencia bélica y con un amplio conocimiento de la geografía del virreinato. Esta batalla es muy importante, más que las otras 2 que sostuvieron los insurgentes, la de Aculco y el Monte de las Cruces, porque significó el fin de la primera insurrección y trajo como consecuencia la muerte de los primeros dirigentes. No debemos imaginarnos este combate como una guerra moderna. Se trata más bien de un enfrentamiento rústico protagonizado por una masa campesina heterogénea desde cualquier punto de vista, si tomamos en cuenta su procedencia, su indumentaria, las armas empleadas y su distribución en el campo de batalla. En este bando, los numerosos grupos de indios que la formaban andaban a pie, cada uno portaba sus propias banderas, con sus respectivos arcos, flechas y costales de piedras, ya que en el campo de batalla este contingente se situó en los costados y la artillería, la caballería y la infantería con fusiles de corto alcance en el centro. Es preciso aclarar que la artillería la formaban poco más de 100 pequeños cañones de poco alcance. Una parte de ellos fue traída del puerto de San Blas y en el trayecto sufrieron daños en las cureñas. La otra fue construida en Guadalajara por armeros poco experimentados. Además, una sección de esa muchedumbre, que según algunas fuentes llegaba a los 100,000 hombres, recibía y cumplía órdenes de Ignacio Allende, y la otra parte la recibía del cura Miguel Hidalgo, lo que se desprende de que no había unidad de mando en las fuerzas insurgentes. Cabe destacar que desde el inicio de la insurrección entre Hidalgo y Allende hubo serios desacuerdos, varios de ellos graves, con relación a la forma como debía conducirse la rebelión, a tal punto que el segundo de ellos en un momento planeó eliminar al cura para darle otro sentido a la insurrección. De Allende habrá que decir que la historia oficial, que en su constante afán de atribuir a los personajes cualidades que no tenían, acabó por distorsionar la imagen al presentarlo como un soldado profesional con amplios conocimientos de estrategia militar. Al respecto debe aclararse que al estallar la insurrección no había asistido a ninguna batalla, tan solo formaba parte de los dragones
de la reina, que estaba acantonado en Veracruz para resistir cualquier intento del ejército napoleónico de invadir la Nueva España. Uno de los tantos desacuerdos fue que para Hidalgo lo que contaba era el número elevado de hombres. Por eso incorporó a quienes se lo pidieron, sin ningún criterio de selección. Para Allende, por el contrario, eran mejor los grupos pequeños y disciplinados porque podían conducirse mejor. En este sentido, cuando menos se antoja plantear una pregunta: ¿cómo manejar a cerca de 100,000 hombres en un terreno accidentado como el que ofrecía el puente de Calderón? Hidalgo y Allende, cabezas principales de este numeroso contingente, no pudieron disciplinarlo cuando permanecieron en Guadalajara alrededor de mes y medio antes de la batalla que nos ocupa. Los preparativos tan solo consistieron en allegarse recursos económicos y armamento para prepararse a resistir a Calleja, quien desde Guanajuato preparaba un ataque sobre Guadalajara, donde se había concentrado la rebelión. Durante los días previos a la guerra, tanto los jefes insurgentes como los realistas enviaron espías al campo contrario para saber los movimientos que cada uno preparaba. El 10 de enero, una semana antes de la batalla, los jefes insurgentes tuvieron una junta en el Palacio de la Audiencia, hoy Palacio de Gobierno, para planear la resistencia y elegir el sitio donde se enfrentarían con el ejército realista. Pero de nuevo chocaron los puntos de vista del cura y de Allende. El primero propuso que toda la tropa saliera al encuentro del enemigo para atacarlo al mismo tiempo por el frente y la retaguardia, con el auxilio de Rafael Iriarte, quien se daba por hecho que acudiría al auxilio de los rebeldes desde Zacatecas. El segundo, es decir, Allende, sugirió dividir al ejército en 6 o más secciones para no arriesgar todo en una sola acción y atacar por distintos frentes para provocar el desconcierto al enemigo. Pero sobre todo Allende pidió que solo combatiera la fuerza disciplinada y que estuviera armada con el auxilio de la artillería útil. Después de una acalorada discusión, se optó por llevar a cabo el plan de Hidalgo, es decir, que asistieran todos. Calleja, al frente únicamente de 6,000 soldados y con tan solo 10 cañones, salió de Lagos el 8 de enero de 1811 rumbo a Guadalajara, con un cólico que no lo dejaba en paz y que alteraba su estado de ánimo. Algunas fuentes refieren que en esos días su carácter era sumamente irritable. El día 11 arribó a Jalostotitlán, el 13 a Pegueros y el 14 a Tepatitlán. Hidalgo, por su parte, abandonó esta capital, Guadalajara, el 14 de enero a mediodía, confiado en que iba a almorzar en el puente de Calderón, comer en Querétaro y dormir en la Ciudad de México. O sea, dio por hecho que con esa numerosa tropa destruiría a los realistas en poco tiempo. El cura de Dolores llevaba consigo alrededor de $500,000 de pesos que había extraído de los fondos del obispado y de los bienes incautados a los comerciantes. Además, llevaba algunos españoles presos. El plan de los insurrectos consistía en llegar primero al puente de Calderón que Calleja, lugar escogido por los insurgentes para el combate. El 16 en la mañana ya estaba Hidalgo situado en el puente y su adversario llegó ese mismo día por la tarde. Los dos ejércitos compartían el mismo estado de ánimo. Entre los insurgentes reinaba la confianza de que la superioridad numérica sería determinante para obtener la victoria. Los realistas aseguraban que, pese a ser menos, la disciplina militar los conduciría al triunfo. Pero había una gran diferencia. El grueso de la tropa rebelde estaba compuesta por, y hago una cita, por una chusma casi bárbara de gente de campo y de indios de los pueblos, con sus lenguajes diferentes,
sus trajes distintos, desalineados, y por armas los instrumentos de labranza, la garrocha que conduce la yunta, pequeños machetes de fierro maleable y enmohecidos, hondas, arcos, flechas y piedras, como si se tratara de los primeros encuentros de la conquista, es decir, la conquista del siglo XVI. Como se ha dicho, cada grupo indígena traía sus propias banderas y símbolos que los distinguían unos de otros y obedecían las órdenes de sus propios jefes. Esta masa disímbola, que seguía el sonido de los tambores, pitos y chirimías que usaban en las fiestas religiosas, no entró en combate. Se mantuvo quieta a los lados en espera de instrucciones. José María Luis Mora, uno de los primeros historiadores del siglo XIX que escribió sobre la guerra, menciona que de este numeroso contingente que acompañaba a Hidalgo, solamente entraron a combate 8,000. Los demás estuvieron a la expectativa, por tanto, más que significar una ventaja, constituyó una desventaja, porque impidieron a los combatientes obrar con agilidad. Aparentemente, la fuerza de los insurgentes estaba en la artillería. Hay que recordar que eran 100 cañones. O sea, era una artillería 10 veces mayor que la de los realistas, pero como ya se dijo, estaba dañada porque al trasladarse del puerto de San Blas a Guadalajara, sufrieron desperfectos que impidieron dar en el blanco. La batalla dio inicio en la mañana del 17 de enero, en medio del frío y en un campo cubierto por un zacate alto y seco. Después de 5 horas y media de combate aproximadamente, cuando parecía que todo era favorable para los insurgentes, Allende dio la orden a la batería principal, compuesta por 67 cañones, de hacer fuego. La descarga no hirió al enemigo, sino que cayó en el pajonal, es decir, en el zacate alto y seco, y provocó un pavoroso incendio. Como el viento soplaba en contra del campo rebelde, el humo oscureció ese campo. En esos momentos, cuando el campo insurgente estaba cubierto de humo, una granada casera cayó en un carretón de pólvora y municiones, lo que provocó una tremenda explosión que espantó a los insurgentes. El pánico y el desconcierto hizo que cada quien huyera despavorido, incluyendo a los jefes de la insurrección, quienes precipitadamente abandonaron el sitio para dirigirse al norte por el rumbo de Zacatecas. Calleja informó que temblaba el suelo cuando los insurgentes emprendieron la retirada. Un historiador español, Mariano Torrente, relata que el campo quedaba por todas partes con las huellas del incendio y estaba sembrado de cadáveres ahumados por la explosión. ¿Cuál fue el saldo de esta batalla? Según el parte militar que rindió Calleja, los realistas perdieron en el combate, que duró más de 5 horas, 150 soldados muertos, 125 heridos y 10 extraviados. Lo que más lamentó este comandante militar fue haber perdido a su amigo y principal colaborador, Manuel Flón, el famoso conde de la Cadena. Por su parte, los insurgentes tuvieron 1,200 bajas, que en conjunto quiere decir que hubo en la batalla 1,350 muertos, cifra que se antoja reducida si se toma en cuenta que ambos contingentes llegaban a los 100,000 hombres. De esos 1,350, una buena parte murió a consecuencia de la explosión. Lucas Alamán explica que este número reducido se debió a que los cañones utilizados eran de bajo calibre y que sus disparos más bien parecían salvas de artillería. Y agrega que la caballería insurgente no supo moverse acertadamente. En cuanto a la reserva de indios que estaban en los costados esperando las órdenes, se mantuvo sobrecogida de terror y predispuesta a la fuga. Manuel Orozco Iberra explica que si los rebeldes perdieron 1,200 elementos, significa
que 5 soldados realistas en promedio alcanzaron a matar a un solo insurgente en esas 5 o 6 horas. Calleja fue muy hábil al reportar al virrey Francisco Javier Venegas que había derrotado a los insurgentes y que la revolución había llegado a su fin. Y esa versión es la que hemos venido manejando desde entonces. Hablamos que en esta batalla los insurgentes fueron vencidos, pero no tomamos en cuenta que el número de muertos fue el 1%, si aceptamos que fueron alrededor de 100,000. Más bien se trata de una huida, no de una derrota. Los insurgentes huyeron, pero no fueron derrotados, ocasionada por la explosión del carro de pólvora que espantó a todos. Los insurgentes huyeron y se dispersaron, pero después se reagruparon bajo las órdenes de otros caudillos y continuaron la revolución. Si queremos seguir afirmando que se trata de una derrota, debemos admitir que fue informal, no se trata de una derrota formal, porque los rebeldes no fueron aniquilados. Calleja así lo manejó para demostrar al virrey y a los demás jefes realistas que él era el principal pacificador, con el propósito de reforzar su prestigio de militar victorioso y obtener de la corona española recompensas y condecoraciones. Así como vemos en la conquista del siglo XVI, que los conquistadores arriesgaron sus vidas en empresas inauditas para conseguir ascensos militares y reconocimiento social, en la guerra de independencia los oficiales realistas procedieron de igual forma, inflando incluso los informes militares para impresionar a las autoridades. Si una lección dejó esta batalla a los insurgentes, fue que en adelante ya no deberían integrarse en contingentes numerosos porque esto ocasionaba problemas de disciplina militar. Así lo entendió José María Morelos al escribir una carta a un amigo de él en donde le decía: veo de sumo interés escoger la fuerza con que debo atacar al enemigo, más bien que llevar un mundo de gente sin armas y sin disciplina. 3 días después de la batalla, Calleja publicó una proclama dirigida a los habitantes de la Intendencia de Guadalajara, en la que les aconsejó no dejarse seducir por los insurgentes, ofreciéndoles el indulto y anunciando los castigos para quienes siguieran obstinados en seguir en la revolución. Pero esto no la detuvo. Esta revolución se prolongaría por más de 10 años con el fin de obtener nuestra independencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúe, secretario, con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 4 y es el mensaje del coronel Silverio Lima, comandante del 4º Batallón de Ingenieros de Combate, en representación de la autoridad castrense. Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre del general de División Diplomado de Estado Mayor, Maximiliano Cruz Ramos, comandante de la 5ª Zona Militar, así como del general de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Crisóforo Martínez Parra, queremos dar el agradecimiento el haber hecho partícipe al personal militar en este significativo evento que sin duda marca una manera significativa en nuestra historia de México. Aunado a eso, este lugar tan emblemático
donde se enfrentaron en algún momento, para ser exactos, un día como hoy, de 1811. Y bueno, esta batalla fue un ejemplo pues de persistencia, tenacidad e ingenio, ya que como lo relataban anteriormente, se enfrentaron grandes efectivos de personas, podríamos decir, sin preparación militar, ante un contingente que bueno, estaba liderado por Calleja, que sí contaba con preparación militar. Y bueno, el resultado es de que sumó créditos para que en algún momento el cura Miguel Hidalgo y Costilla fuera o obtuviera los créditos y títulos de generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla, así como de Alteza Serenísima en algún momento. Y bueno, se fueron registrando una serie de eventos similares de esta naturaleza hasta llegar a 1913, que es cuando el ejército se convierte en un ejército constitucionalista, y bueno, que a partir de eso es como un parteaguas donde se consolida las Fuerzas Armadas y la sociedad, y bueno, que empezamos a trabajar de una manera más organizada hasta nuestros días. Y bueno, quiero hacer propicio además este evento para refrendar nuestro compromiso del personal del ejército en las actividades que realizamos hoy día, en los rubros de seguridad, auxilio a la población civil, así como las obras que se realizan en toda la República en beneficio también, en beneficio y progreso de México. Queremos mencionar que donde se requiera la participación del personal militar, ahí estaremos y lo haremos con mucho entusiasmo, en beneficio de México, de Jalisco y de Zapotlanejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi coronel. Continúe el secretario con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 5 y es la entrega de reconocimientos a la 5ª Región Militar y a la 15ª Zona Militar. Continúe el secretario con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día es el punto número 6 y son palabras del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco, a quienes solicitamos nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes nos acompañan. En primer lugar, a quienes integran el plural ayuntamiento de Zapotlanejo, con las regidoras, los regidores, el alcalde de este emblemático municipio del estado de Jalisco. También saludar con mucho afecto y consideración a las alcaldesas y alcaldes que están aquí presentes, al mismo tiempo a las y los legisladores, representantes populares, federales y locales, y a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, presidente,
Gonzalo Álvarez por invitar al gobierno del estado, por invitar a las vecindades municipales o hasta algunas distantes como Unión de Tula, que están aquí presentes, y a una institución a la que los y los mexicanos respetamos y admiramos, como son las Fuerzas Armadas, representadas aquí por el coronel Silverio Lima, en representación de la 5ª región y de la 15ª zona militar. En primer lugar, presidente, una felicitación por el atinada invitación que hicieron a quien es, en mi opinión, y lo he dicho en ausencia de él, y con mucho gusto le digo en su presencia, a uno de los mejores historiadores que ha tenido Jalisco. El primer historiador, nacido en lo que era la Nueva Galicia, lo que hoy es nuestro territorio, ella lo sabe muy bien, fue Matías de la Mota Padilla, y para mí siempre es aleccionador escuchar al doctor Jaime Olvera, a quien acabamos ahorita de recibir una extraordinaria lección de lo que es uno de los episodios más relevantes de nuestra historia. Seguramente, en contraste con la gelidez y la frialdad del clima que hoy nos acompaña, está el fervor patrio, está la intensidad y está nuestra solidaridad por nuestra vocación solariega y nuestra patria. Y escuchar a Jaime, todos estábamos imaginando lo que fueron los preparativos para esta batalla del Puente de Calderón, que, como él dijo, no significó la derrota del movimiento de independencia, sino el término de un tramo, la primera etapa que encabezaron quienes iniciaron este movimiento. Por ello, Jaime, felicidades. Él ha publicado alrededor de 30 libros, por eso yo siempre he dicho que es nuestro mejor historiador contemporáneo, y estoy seguro que Gonzalo, que es muy generoso, adquirirá ejemplares en el Colegio de Jalisco, que es quien edita esta obra, para a los integrantes del ayuntamiento y a la gente de Zapotlanejo y a quienes hoy lo visitaron, les regale este ejemplar, que en esencia es la descripción y de lo que en forma brillante nos sintetizó Jaime Olvera. Felicidades, Jaime. Y qué bueno que Gonzalo Álvarez vinculó este acto, en el que también nos acompaña el director de Protección Civil del Estado, Víctor Hugo Roldán, a quien saludo con mucho afecto, mi compañero, de la inserción de Zapotlanejo con lo que el gobernador Enrique Alfaro encabeza el festejo por los 200 años del nacimiento del Estado libre y soberano, y que es un acontecimiento vinculado al episodio que hoy aquí estamos conmemorando. Ya lo decía Jaime, Hidalgo llega a Guadalajara en los primeros días de diciembre, permanece prácticamente mes y medio y vivió en lo que hoy es el Palacio de Gobierno. Hidalgo, un hombre de carne y hueso, y así hay que entender, no podemos tener una visión de la historia, como decía don Luis González y González, marmórea. No podemos concebir a los héroes en la frialdad del bronce, hieráticos, ajenos a lo que cualquiera de los seres humanos tenemos, pasiones, virtudes y defectos. En el caso de Hidalgo, su etapa más fecunda, además del innegable mérito de haber encabezado la insurgencia, de buscar cancelar una vida de 3 siglos de opresión y de vasallaje, en Guadalajara fue cuando tuvo sus mayores aciertos, cuando intentó darle rumbo a su gobierno. Es de sobra sabido que Hidalgo en Guadalajara decretó la abolición de la esclavitud, un tema no menor. En México había
varios millares de esclavos. Aquí mismo en Jalisco hay constancias de emancipación de esclavos. La mayoría estaban en las zonas del Golfo de México por los climas tropicales y las cercanías con las Antillas y el Caribe. Hidalgo también decretó abolición de alcabalas, de impuestos para grupos indígenas. Hidalgo también tuvo sus claroscuros en nuestra ciudad, cuando dio su anuencia para el trato impío, inclemente, a cientos de personas por el solo hecho de ser españolas. E Hidalgo también en Guadalajara tuvo sus diferencias, ya lo refería Jaime, con Ignacio Allende, muy sensibles. Inclusive, y está acreditado, Allende llegó a proponer inclusive el envenenamiento de Hidalgo, lo que no le fue aceptado por un intelectual excepcional, clérigo como la mayoría de ellos, Francisco Severo Maldonado. Hidalgo entre sus aciertos tuvo también el hacer el primer periódico de difusión de ideas políticas en América, El Despertador Americano. Hubo 7 ejemplares que se editaron semanalmente, el primero en diciembre y el último, el 7º, fue publicado casuísticamente un día como hoy, 17 de enero, cuando Hidalgo ya estaba aquí a punto del enfrentamiento. Pero todos esos fueron los gérmenes, todos esos fueron los episodios embrionarios para lo que después sería el nacimiento del México independiente y también el nacimiento del Estado de Jalisco. Hidalgo, Allende, con todas sus diferencias, con todos sus contrastes, con todas sus incordias, simbolizan la primera etapa de nuestro movimiento, que después sucederían José María Morelos, que inclusive aprendió en cabeza ajena cuando, como nos refería Jaime, fue un militar, aunque era también de origen clerical, que se mantuvo invicto en su lucha de independencia hasta sucumbir hacia 1815. Y lo decía Jaime, Morelos prefería la organización de un ejército con idea, con disciplina, con equipamiento, más que la masa o más que el volumen cuantitativo, y que después, en la última etapa, coronarían Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Así, aquí en Tlaquepaque, aquí está la alcaldesa también, 3 meses antes de la culminación de la independencia patria, con la entrada del ejército trigarante de Iturbide, el 21 de septiembre del 27 de septiembre de 1821, en Tlaquepaque, en junio, Pedro Celestino Negrete, en una de las fincas céntricas de esa población, decretó la separación de lo que era la provincia de Guadalajara, que había sucedido en nomenclatura al Reino de la Nueva Galicia, y así se dio la separación de nuestro territorio de la corona española. Por eso no es excesivo decir que México nació en Jalisco. Estamos pues en el inicio del festejo de los 200 años del surgimiento de nuestro Estado. Todos estos episodios independentistas fueron forjando el carácter autónomo, el carácter reclamante, contestatario de lo que hoy es Jalisco, del gobierno centralista. Por eso el primer estado que surge de lo que hoy es la República Mexicana fue Jalisco, decretado por la Diputación Provincial, inspirado en José de Jesús Huerta y en Prisciliano Sánchez, el 16 de junio de 1823. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, al ayuntamiento, al gobierno, al alcalde, a la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, que es un ejército del pueblo,
nutrido por la gente del pueblo, a quien le reconocemos toda la solidaridad y todo su rol importante, a este ayuntamiento plural integrado por representaciones de diversas expresiones políticas que gobiernan a Tlaquepaque y también a nuestras y nuestros legisladores. Enhorabuena, Gonzalo, muchas gracias por la invitación y seguramente será difusor del puente, de la batalla del puente del Calderón, del talento del historiador Jaime Olvera. Enhorabuena. No, era todo lo que Muchas gracias, secretario. Continúe, secretario, con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 y es la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión solemne número 34, siendo las 10 horas del día 17 de enero del año 2023. Buen día para todas y todos, bienvenidos. Gracias.